Siendo quien soy hoy, ¿puedo lograr eso que estoy planificando, eso que estoy proyectando o eso que estoy pidiendo? En el 98% de los casos, lamentablemente la respuesta es no. Como todo esto termina siendo un círculo, ¿no? Entre la identidad, entre lo que proyectas, entre lo que sostenés, lo que te permitís y cómo haces que todo eso fluya en una dirección de tu Los gestión. niveles de conciencia alrededor del dinero no se miden por lo que gano, se miden por quién soy y cómo lo manejo. Si hay un marketing muy agresivo y grande, el producto no es tan bueno. La esencia es lo único que no podemos traicionar. Estás haciendo para salir de una carrera que muchas veces es ansiedad, frustración y un montón de cosas que a veces no es que te agota el negocio, porque puedes estar facturando los 10K, pero te está agotando mentalmente el negocio. Al final la sociedad tenía razón, soy una mentira, cuando en realidad no. Estás reconociendo y haciendo exactamente el proceso que tenés que hacer, alinearte a la coherencia. Porque muchos sacrifican facturación sin necesidad de tener una coherencia comunicacional con algo que de verdad resuene con quiénes son. Hace pocos minutos veníamos conversando sobre cómo alinear la presencia, la identidad con el nivel de conciencia que necesitamos para hacer que un negocio lo disfrutes, hacer que el negocio sostenga un nivel de vida. Yo creo que algo clave y fundamental es que como dueños de negocio, como pymesarios, o un término que venimos laburando, eh, podamos alinear, que eso es una palabra que me parece clave, y cómo alineamos nuestra identidad personal con la del negocio para sostener un crecimiento. Y cómo eso también se traduce en la coherencia, en la comunicación a nivel de marketing, lo que decís y por qué lo decís. Entonces, creo que aquí una de las cosas de este episodio clave es alinear eso, Nahuel. Sí, me parece fundamental que un pymesario tome en primera medida conciencia de quién está siendo, justamente de cuál está siendo su nivel de conciencia frente a su negocio. Porque si una persona pide o empieza a demandarle a un negocio resultados mucho más altos de los que está generando ahora y no están pasando, la primera pregunta que tiene que hacerse es ¿cuál es mi parte responsable? ¿Quién estoy siendo yo frente a mi negocio que no me permite acceder a mi próximo nivel? Porque después el resto es estrategia, técnica, pulir, mejorar tu producto, mejorar tu servicio, mejorar tu comunicación. Es decir, son cosas más accionables. Pero hay una ecuación que tiene que ver con el orden de la vida que dice ser, hacer, tener. Para mí le falta una gran palabra en el medio entre hacer y tener, que es permitir, así en rojo y grandote. Ok, ¿Por qué? Porque una de las cosas que suele pasar es que vamos andando en bici y le ponemos nosotros mismos el palo a la rueda. Cambiamos nuestro ser, modificamos nuestras acciones, pero no permitimos que las cosas pasen. Y eso también habla del nivel de conciencia que estoy teniendo yo como líder o dueño de negocio. Entonces, es fundamental hacerme esta pregunta. ¿Quién soy como líder? Siendo quien soy hoy, ¿puedo lograr eso que estoy planificando, eso que estoy proyectando o eso que estoy pidiendo? En el 98% de los casos, lamentablemente la respuesta es no. Y por eso hay tanta lucha, tanta guerra y tanta batalla hoy en día dentro de los negocios digitales y analógicos por crecer, porque está mal enfocado. Está enfocado en una parte que viene en segundo plano o en segunda instancia, que ojo, no digo que sea menos importante, claro. digo que en esta multiplicación el orden de los factores sí altera el producto. Qué clave eso que acabas de decir. El orden de los factores sí altera, porque es lo que uno proyecta, ¿no? Esa de la identidad es donde tú puedes alinear una coherencia para que se sostenga un resultado. Y conversábamos en contra del discurso que hay hoy masivo, de los masivos, bro, que solamente es facturar, hacer más, puedes hacer, y si no, sentirte mal, pero muchas veces muchas de las personas no tienen esa alineación de entender desde qué identidad lo quieres proyectar, porque tal vez tú quieres proyectar un crecimiento de tu negocio de verdad con unos resultados ambiciosos, pero que no van desde una alineación de querer hacer que la gente te compre porque sí, vender cualquier cosa o incluso llegar al límite donde muchas veces son estafas o productos que no cumplen las expectativas que se dan. Y Ujú. eso también repercute a la comunicación de la marca, porque muchos sacrifican facturación sin necesidad de tener una coherencia comunicacional con algo que de verdad resuene con quiénes son.
O sea, que en quién soy yo. O sea, si yo soy una persona que le gusta crecer desde la calma y la tranquilidad, no voy a meter un embudo de ventas con $10,000 para quemármelo en 15 días. O un Exacto. lanzamiento. Hay mucha gente que le encantan los lanzamientos y los lanzamientos es una de las formas, sí, de crear picos de facturación. Un lanzamiento, para los que no conocen, es como que agarras y metes a un montón de personas en un periodo muy corto, un webinar, algún tipo de masterclass, y lo que haces es abrir carrito durante un periodo muy corto de tiempo para que esas personas que tomaste hagan el proceso de checkout y venta en ese periodo muy cortito. Pero ¿qué pasa? Es bastante estresante porque si en ese periodo cortito no se dan los números, es como que, bueno, tienes que esperar o hasta el próximo o incluso si no se dan los resultados es bastante estresante. Y hay gente que le encanta esto porque se alinea, es como que gestiona el riesgo para que en un periodo muy cortito pueda facturar mucho, pero hay otros que no. Y no quiere decir que uno está mal y el otro bien. No, pero entra en juego la palabra identidad, quién soy como líder. Porque un líder de negocio bien plantado y siendo consciente de cuál es el vehículo que tiene para mejorar la vida de sus clientes, no se viene abajo por un lanzamiento fallido. Hace autocrítica, analiza, refina, retoca y va de nuevo. Entonces, ¿cuántos negocios hoy en día que están buscando alto impacto monetario o alto volumen de ventas no tienen un líder preparado para eso, que está comprando boletos a una frustración crónica, que si no la gestiona bien y no se da cuenta que hay que hacer un trabajo previo internamente, pueden derivar en la caída de ese negocio? Porque nadie empieza siendo un erudito en el emprendedurismo. Nadie empieza sabiéndoselas todas, ni con un trabajo personal hecho al 100%. De hecho, el proceso personal es crónico, nunca termina. Afortunada y lamentablemente en simultáneo, nunca terminas de desarrollarte como ser humano. El tema es cuando se evita eso y todas las balas van hacia la facturación, porque lo único que se termina haciendo es validar la cultura de la productividad New Age, que es sos lo que producís. Y eso es muy dañino para los líderes de negocio actuales. Sí, incluso creo que pasa mucho porque ves a un pibe, 18 o 20 años, que dice, estoy facturando 100K y de repente es como que te sentís como que, bueno, yo vengo desde hace 10 años y estoy estancado en, no sé, 10, $20,000 y te sentís como que, bueno, no, soy un fracaso, no me siento, pero tal vez eso no está alineado con tu identidad. Y lo que te estás comprando es un discurso que, como no está alineado, tampoco vas a poder sostener ese ritmo Ujú. porque también aquí pasa mucho que hay mucho del marketing, de hecho hace poco lo reflexionaba, si hay un marketing muy, 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 muy agresivo y grande, el producto no es tan bueno. El Claro. producto no termina siendo tan bueno en muchos casos, porque si tienes que tener un marketing tan agresivo es que probablemente no tienes una recompra porque la transformación no está generando eso. Y tal vez tú tienes que plantearte como líder, si tú quieres tener un negocio que se sostenga a largo plazo a partir de que tengas un excelente producto y que obviamente el marketing acompañe ese excelente producto, pero la decisión de tener un muy buen producto que genere una transformación y un buen marketing que sostenga eso va de tu identidad, El famoso mucho ruido y pocas nueces. el famoso. El famoso mucho ruido y pocas nueces. Que ojo, es una problemática abordable desde muchos aspectos, ¿no? Pero siempre volvemos a esto de la identidad. Porque vos lo podés abordar por, bueno, el marketing te puede llegar a invitar a elevar justamente ese producto. Como yo, bueno, quizás empezaste de atrás para adelante. Hiciste primero una estrategia de marketing súper agresiva y le hiciste súper efectiva y en base a ese resultado fuiste refinando el producto y en base a ese refinar el producto te diste cuenta que vos tenías que elevarte y levantarte para poder dar un mejor servicio y que eso permitió que vos eleves tus tickets, que vos te formes, adquieras nuevas habilidades y demás. O también lo podés revisar al revés. Che, si esto no está funcionando y yo no estoy haciendo una entrega de calidad, bueno, primero me voy a revisar a mí, a ver qué me está pasando, quién estoy siendo yo y empezar los procesos a la inversa. Empiezo por mí, después voy al producto y a la entrega y por último voy a la comunicación y a la estrategia. Creo que la clave de esto es encararlo desde el lado que les gusta encararlo, pero encararlo. Claro. Porque lo que termina pasando después es que
o algo que no se mide es el riesgo de desconfianza. Es un mercado que está cada vez más escéptico, que está cada vez más desconfiado, lo cual me parece perfecto, porque si yo estoy ofreciendo un servicio y ese servicio no está siendo entregado con calidad, está bien que el que está del otro lado y el que invierte su dinero exija calidad, exija resultados. El punto es que no se mide lo que se puede llegar a generar a futuro. Total, el público es renovable, la gente crece, las modas pasan, pero después vuelven y todo es cíclico. Y no, no es así. Porque muchas veces del otro lado, cuando vos tenés un negocio digital, lo que te está confiando la persona que está enfrente son sus sueños, son sus proyectos, son sus deseos de vida. Claro, Y vos, al enfocarte solamente en tu bolsillo, lo que vas a terminar haciendo, si no tenés una entrega de calidad, es generar frustración, es generar dolor, es generar distancia. Entrás en un riesgo de abandono del otro o de creer que sus sueños nunca van a ser posibles porque nadie lo está pudiendo ayudar. claro, y entra en un terreno bastante delicado, ¿no? Eso que acabas de decir, es un terreno que tiene que ver con tu aspiración personal y es súper importante eso porque hablamos de, el discurso de acá es el antimasivo, o sea, no solamente te compres el pibe que ves con el Lambo, sino qué identidad está construyendo, porque tú no sabes, hay muchos que te dicen, estos son los casos de éxito, pero son contados de uno entre mil. Bueno, ahí abriste una puerta que es todo muy lindo con el testimonio, pero ¿cuál es el porcentaje? Claro, Uno cada 10 no es lo mismo que uno cada 100. Ojo, el uno cada 100 puede ser terrible, puede ser tremendo caso de éxito, pero si es un 1%, se estás tentando por algo que funcionó solo para una persona. Siempre está el componente de que el resultado depende más de quien está recibiendo el servicio de que quien lo está prestando, porque quien lo recibe es quien tiene que ejecutar, ¿no? Es quien tiene que transitar el proceso y aplicarlo. Entonces entendemos que no todo el mundo va a estar aplicando lo que uno propone o lo que uno dice, y eso es parte de las reglas del juego. Ahora, si tu metodología o lo que vos ofreces funcionó de uno de cada 100, y es un tema. claro. Y ahí hay un concepto que, bueno, volviendo al tema identidad, lo hablabas como del nivel de conciencia en algún momento del líder y cómo ese nivel de conciencia afecta las finanzas del negocio. Muchísimo. Muchísimo porque hay algo que en el dinero es dominar el juego del dinero y no tiene que ver con facturar miles y miles y miles de dólares o millones de pesos de la moneda del país en el cual vos estés, sino que tiene que ver con quién vos sos frente al dinero y tener plena conciencia y conocimiento de tu propia esencia. Es decir, quién soy yo, qué estilo de vida quiero vivir. Los niveles de conciencia alrededor del dinero no se miden por lo que gano, se miden por quién soy y cómo lo manejo. Entonces, una persona que no tiene en claro cómo quiere vivir, hacia dónde está llevando su vida, cuál es el ecosistema financiero que quiere construir, es prácticamente imposible que logre un resultado superador, porque no está listo para recibirlo y administrarlo. A este mundo vinimos sin dinero y nos vamos sin dinero, no nos lo llevamos, lo administramos. Y las personas que lo saben administrar correctamente son las que acceden a mayores niveles de abundancia material, independientemente de sus intenciones buenas o malas, porque Claro, está lleno de mala gente, siendo políticamente correcto, con grandísimas sumas de dinero. Pero esa gente tiene un nivel de conciencia avanzadísimo en cómo manejarlo y en cómo administrarlo. claro. Y eso también, ese nivel de conciencia va a todas las aristas, ¿no? Desde el lado de comunicación en el marketing, hay niveles de conciencia donde nosotros podemos, o sea, niveles de conciencia de nuestra inversión para por lo menos publicidad y marketing es fundamental porque obviamente es una inversión financiera que va directamente atado a la proyección del negocio, pero incluso también va a la comunicación, porque
desde el lado marketing hay unos niveles de conciencia, pero que tienen que ver mucho más relacionados al viaje del cliente, desde que no te conoce hasta que ya vos le presentas la oferta, le presentas el producto o el servicio. Y creo que incluso ahí es donde nosotros tenemos que saber dónde estamos alineados nosotros para que desde esa coherencia de nuestra identidad podamos impactar al tipo de cliente que queremos. Muchas veces lo que queremos es hablarle solamente desde el lado de comunicación, presentar la oferta, producto y listo. O sea, me Ujú. voy a las piñas con todos los que presentamos solo oferta y producto y a veces no vamos al nivel de conciencia anterior, cuando las personas a veces no descubren que tienen un problema. Y quizás yo puedo enseñarte hey, tal vez no vistes que tienes este problema relacionado a, por ejemplo, tu gestión financiera. Antes de Exactamente. yo venderte una mentoría de finanzas y de tu proyección con el negocio, tal vez no te has dado cuenta de que si todos los meses estás cansado, corriendo, aun cuando facturaste más, pero si facturaste un 30% más y no lo viste reflejado realmente en calidad de vida para vos o en mejoras puntuales del negocio, es porque allí quizás hay algo que no está siendo bien trabajado, bien administrado, como vos decís, por ejemplo. Correcto. Correcto. Y para eso es sumamente importante tener claridad de dónde estoy financieramente parado. No solamente en lo que hablábamos en la conversación anterior de lo que vendo, lo que gasto y cuánto me queda, sino de también entender cuánto mi negocio puede sobrevivir sin hacer una venta. Es decir, cuánto horizonte de supervivencia tengo yo de acá para adelante, porque ahí también se marca mucho la presión que le pongo a la venta presente o la relajación que le pongo a la venta presente. Los niveles de conciencia se van ampliando en la medida en la cual nosotros podemos ir dominando este juego del dinero y diciendo, bueno, mi negocio cuesta tanto, mi vida personal cuesta tanto otro, son números que tengo que tener por separados, y cuánto dinero tengo hoy en mi bolsillo, en mis cuentas bancarias, en mis inversiones y en cobranzas futuras de ventas ya realizadas. Porque cuando vos sumás lo que tenés hoy en día en la mano más lo que tenés a cobrar y lo dividís por la sumatoria de los dos costos, eso te da un número y eso es lo que vos podés estar sin vender. El horizonte ideal de eso, inicial, como para empezar a hablar de escalado estratégico, son 6 meses. Si no te da 6, enfócate primero en construir eso en 6. Y tenés dos variables de ajuste, tu venta, pero también tu gasto. Entonces ahí te confrontás con quién vos sos y con cuál es tu nivel real de conciencia. Porque vos podés facturar $10.000, gastarte 9.500 y tu nivel de conciencia es cero. Podés facturar 5.000 y gastar 2.000, tu nivel de conciencia es altísimo. Claro, y desde allí, obviamente que la proyección de inversión en lo que es el motor de crecimiento, que es el marketing, se hace desde una versión mucho más calmada, más tranquila, más relajada, que incluso tiene ese enfoque más estratégico del negocio. O sea, el enfoque estratégico es cómo yo proyecto no solamente al fin de mes, sino que cómo yo proyecto esa inversión para dentro de 1 o 2 años. Exacto. Cuanto más largo plazo vos puedas proyectar y vos puedas planificar con calma y relajación en tu presente, vas aumentando el porcentaje de cumplimiento de esa planificación. Y todo eso se hace con escenarios reales, no con escenarios imaginarios. Porque muchas veces un problema grave que tienen los pymesarios es, no, porque yo, está bien, hoy tengo mi horizonte de supervivencia en 3 meses, pero yo con este lanzamiento lo voy a llevar a 6. Lo que pasa es que ese 6 lo voy a ver recién materializado al mes 8, porque viste cómo funciona el sistema de cobranzas. Entonces yo el mes 3 lo logro, pero el mes 4 ya empiezo a hacer así este movimiento de formar un equipo y contratar por acá para empezar a proyectar uno de 14, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una planificación mental hermosa, pero no es real. Claro.
Entonces, ¿cuál es la situación real que vos estás viviendo? Hasta que eso no sea real, no sea materializado, tangible, digamos, no se puede considerar construido. Entonces, el foco antes del crecimiento es el estiramiento de tu plazo de tiempo de tranquilidad para no forzar y presionar un sistema de ventas o un sistema de marketing. Porque si vos estás forzando eso y te sale mal, recomponerte puede ser muy caro en dinero, pero también a nivel emocional. Sobre todo si no estás laburado bien personalmente y no tenés una identidad sólida construida de yo no soy mi resultado. Claro, y eso es lo que te garantiza eventualmente, vuelvo al concepto del disfrute del negocio y con tu calidad de vida, porque si puedes tener este horizonte de supervivencia te permite invertir estratégicamente en publicidad, en marketing, en equipo que alimente un motor de crecimiento, lo estás haciendo para salir de una carrera que muchas veces es ansiedad, frustración y un montón de cosas que a veces no es que te agota el negocio, porque puedes estar facturando los 10K, pero te está agotando mentalmente eh, el negocio y no lo disfrutas. O sea, si todo el tiempo estás bajo esa premisa, ¿cómo vas a proyectar calidad de vida? Porque al No, final todos queremos un negocio para tener una mejor calidad de vida de alguna forma, para no. salir un poco del promedio, permitirnos cosas, palabra importante, permitirnos otras cosas que quizás en un entorno, digamos, como más estable, lo pongo entre varias comillas, no se puede permitir de alguna forma. Exacto, exactamente. Y esos permisos en realidad están totalmente alineados a tu identidad, a quién vos sos, a tu esencia. Porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, yo en mi caso personal no soy una persona que sea simbologista. Soy una persona que prioriza la paz y la calma. Entonces yo prefiero, con el dinero que facturo, tener un horizonte de supervivencia largo para decir, bueno, 1 año y medio de mi estructura de costos actual ya lo tengo cubierto, en lugar de decir, me voy a estar moviendo por diferentes lugares y diferentes contextos para mostrar el estilo de vida que me estoy dando con el dinero que estoy generando. Ojo, ninguno de los dos es mejor que el otro, ¿eh? No es que, no, pensar así en largo es mejor que el estilo de vida. No, no. A lo que voy tiene que ver con quién vos sos. Porque el nivel de permitirte esas cosas, cuando vos lo alineás a tu verdad, lo alineás a tu esencia, hace que el proceso de construcción sea más fácil. Porque vos te estás honrando a vos todo el tiempo y te estás poniendo en primer lugar. Yo, por ejemplo, insisto, no soy alguien simbologista que busque mostrar un lifestyle muy aspiracional. Si lo hiciera, estaría traicionando mi esencia. ¿Cuál es el resultado lógico que mi negocio en algún determinado momento me va a traer? Se va a caer, porque es algo que yo ya sé que no es sostenible en el tiempo. No puedo Claro. fingir un personaje constantemente frente a una cámara, en una conversación así, en una red social, en un evento en vivo, en una mentoría individual. No puedo estar fingiendo constantemente un personaje que después cuando se apaga la cámara muestra otra cosa. La esencia es lo único que no podemos traicionar y que a largo plazo asoma siempre. Entonces reconozcámosla e integrémosla a nuestro negocio desde un primer momento para ahí sí construir un ecosistema financiero sano, elijamos lo que elijamos, un ecosistema de marketing comunicacional sano, coherente con quien nosotros somos, una entrega de servicio planificada y ejecutada desde la excelencia total, siempre el 100% de lo que sos a cada momento en el cual interactúas con un cliente. Y eso trae como resultado el crecimiento. Ese crecimiento es una consecuencia de toda la coherencia de las decisiones que vos tomaste en coherencia en un presente y que ejecutaste con constancia día tras día. Y es que allí es donde está la verdadera matrix de esto, ¿no? Cómo, Ujú, cómo, cómo lo ejecutamos con esa coherencia. Yo quiero que de este episodio, que es como lo queríamos conectar con recursos tácticos, ¿no? Es decir, acciones que te disparen ese nivel de reflexión personal para alinearte, pero ¿cómo lo puedo hacer tácticamente hoy? ¿Qué recurso táctico
tendría que pensar yo, vamos a poner un horizonte, ¿no? Los próximos, para ejecutar en los próximos 30 días, para aumentar mi horizonte de supervivencia. Bien, hay cuatro números que son claves en toda gestión financiera, que son tus costos actuales, separados entre vida y negocio, ¿sí? Lo que gastás para que tu negocio funcione y para mantener tu estilo de vida. Lo real, tus costos mínimos, es decir, lo mismo que los actuales, pero sin todo lo que tenga que ver, sin todo lo que sea innecesario. Por ejemplo, en mi caso personal, ir al gimnasio es necesario, sí. ¿Es un costo mínimo? No. Pero me hace bien a la salud mental, emocional y física y energética. Perfecto. Entonces sí entra dentro del costo mínimo porque tengo que tener una calidad de vida aceptable, funcional y con un determinado nivel de disfrute. Pero va a haber una brecha entre uno y otro siempre. Después tenés que agarrar tus ventas actuales, lo que vos estás vendiendo hoy, en promedio en los últimos 6 meses, en lo posible abierto por línea de producto. Y por último, tus ventas objetivo, que van a ser tus ventas actuales más un 15 o un 30% de crecimiento proyectado. Vos con eso entendés el tablero del dinero, entendés el tablero de las finanzas, al menos de un pymesario y principalmente del mundo digital. Cuando tenés esos cuatro números, haces una cuentita muy simple. ¿Cuánto dinero tengo hoy y cuánto dinero tengo a cobrar de lo que ya vendí? Hice un contrato de $6.000, me los pagan en 12 cuotas de 500, ya cobré 2, ok, dentro de ventas, pero todavía no cobradas, van 5.000. Vos vas a sumar eso y lo vas a dividir por los costos actuales. Ahí te va a dar tu horizonte de supervivencia inicial. La parte estratégica y táctica está, en un primer momento, en analizar tus patrones de gasto actual y empezar a entender qué cosas vos estás gastando hoy en día que no son necesarias y que no potencian tu calidad de vida, que simplemente son caprichos bajo la excusa de chiquito no lo tuve, me lo merezco, para eso trabajo, para que tengo un negocio y un montón de cosas más que en realidad lo que hacen es drenar tu energía más que nutrirla. Tu primera variable de ajuste está ahí. Tu segunda variable de ajuste está en tus ventas. El principal punto de potencia de rentabilidad en un primer momento son tus gastos, nunca tus ingresos. Una vez Buenísimo. que relajaste tu estructura de gastos, podés enfocarte en tu estructura de ingresos, pero por supuesto con muchísima menos presión. Porque si yo mis gastos los bajo de 3.000 a 2.000 y supongamos tenía, no sé, para poder hacer un número redondo, tenía 9. 9 dividido 3 me da 3. 9 dividido 2 me da 4,5. Esos 45 días extras son claves. Claro. Son claves. Mira, Entonces, sí, perdón, entonces me programo para esos 9 inicialmente convertirlos en 12. 12 dividido 2, 6. Estoy en el horizonte de supervivencia ideal en un primer momento. Y ahí hablo de escalar conscientemente. Ahí después lo llevo a 12, lo llevo a 18, lo llevo a 24, al número que quiera, y con todo el dinero sobrante, después empiezo a hacer otras cosas. Pero ya sabiendo que tengo todo un costeo por delante, que pase lo que pase, voy a estar bien. Nada me va a desestabilizar, nada que se resuelva con dinero me va a desestabilizar. Por supuesto que hay otras cosas que pueden tener que ver con un tema de salud que sí, te va a pasar. Pero incluso si tenés dinero, también lo vas a poder resolver más fácil que si no lo tenés. y lo conecto ese horizonte y esa proyección de escala con la pauta, porque muchos empresarios vienen a querer hacer publicidad teniéndolo como la bala de plata que va a salvar el negocio para llegar al final de mes. Y una de las cosas que pregunto es qué tan rentable sos, o sea, cuál es tu rentabilidad. Y es como una pregunta que por un lado, primero es como que sienten como que bueno, necesito saber la rentabilidad porque a partir de esto es que yo te voy a ayudar con la proyección de inversión, porque no es lo mismo querer pasar de 5.000 a 10.000 dólares que de 10.000 a 50.000 dólares. Claro. Son dos presupuestos diferentes. Que igual es más fácil pasar de 50 a 100 que de 5 a 10. Porque el que generó 50, hacerlo crecer a 100 es mucho más fácil porque ya viene mucho más laburado y ya sabe hacerlo. El otro tiene que aprender. Claro, hay todo un tema ahí de, exacto, de la estructura, la mentalidad y la identidad que construyó. Muy, muy, muy... Es así, porque el que construyó con 50 ya tiene una identidad que entiende un poco este juego de hacer crecer algo.
entiende las reglas del juego. Ahora, cuando pasa esto de que no tienen el horizonte de supervivencia claro, la inversión en pauta, la inversión en equipos de marketing se vuelve una presión constante, tanto para el negocio en sí mismo, para sobrevivir y para buscar la forma de que si lo vas a hacer crecer desde la ansiedad, muchas veces no sale bien. No termina saliendo bien. ¿Por qué? Porque haces acciones que son patadas de ahogado y los negocios que de verdad se sostienen en el largo plazo se piensan con estructuras financieras y de marketing en el largo plazo. Los casos que ves de esos pibes que hice $100,000 en 15 días con esta nueva forma de infoproducto, con este funnel, son escasos los que son reales a nivel de un producto que resuelve una necesidad y los otros casos son, yo le digo que son los clásicos Ponzi versión digital. Claro, exactamente. La universidad de la universidad de la universidad de la universidad. Sí, correcto, exacto. Y Literal. lo que, y lo que tiene esto es que, a ver, un resultado explosivo es hermoso, no vamos a negarlo. Hacer un lanzamiento y de golpe quizás esperar una venta de 20 productos y vender 100 o 200 es hermoso y nos sorprende muy para bien. La pregunta que siempre uno tiene que hacerse es qué tan sostenible es esto en el tiempo. Porque también cuando uno logra esos resultados explosivos, y yo en determinados casos lo he visto, piensan que esa va a ser su normalidad y no lo es. No hay una normalidad en que cada lanzamiento que vos haces te traiga 200 ventas. Es decir, te rinda 10 veces más de lo que vos invertiste. ¿Puede pasar? Sí, Claro, pero, pero ¿es una regla general? No. Por algo existen los promedios y en la estadística se habla de lo normal, que es el 98% de los casos, y de los outliers, que es el 1% en cada punto. De las colas, digamos, de la distribución normal de la estadística. Entonces, todos terminamos cayendo dentro del 98, salvo determinadas situaciones o casos contados con los dedos de la mano, que son esos que caen en el 1% y se mantienen en el 1%. Entonces, lo que uno tiene que pensar siempre es, esto tarde o temprano va a tender a normalizarse, va a tender a estabilizarse, y no siempre va a ser explosivo. Entonces, ¿quién voy a ser con esta explosión? ¿La puedo usar para capitalizar y estabilizar más arriba o la puedo usar para el placer inmediato y que después la estabilización vaya abajo? El problema es que cuando la usan para el placer inmediato, construyen una marca o un estilo de vida que después no lo pueden sostener. Y, y eso no habla de que el producto sea malo. A veces el producto puede llegar a ser bueno, puede ayudar verdaderamente, pero como mostraron algo que no son y que a largo plazo no es sostenible en el tiempo, después se cae, no funciona, no tiene continuidad. claro. Fíjate que hay unos casos muy que hace mucho leía de los que son jugadores de fútbol o jugadores de deporte profesional, cómo de repente hacen fortunas y les cuesta sostener esta fortuna por la identidad que no construyeron, porque de repente tienen un contrato de $10 millones y se la quemaron. Y tú dices, ¿cómo es posible que, porque a veces uno lo piensa en esto, como que es imposible quemarse tanta plata en poco tiempo? Tú dices, se quemó 50 millones, 100 millones, o sea, y estamos hablando de cifras bastante gigantescas que tú dices, ¿Sí? bueno, no se la queman en 2 días, pero muchas veces terminan yendo a quiebra y es como también quizás una reflexión para el mundo emprendedor, porque en el mundo emprendedor pueden haber curvas exponenciales de crecimiento, que Claro, las hay, como claro. decís, o sea, hay puntos donde de repente hubo una temporada, vamos, hace poco, hace 5 años, tuvimos el tema de la pandemia y en la pandemia los negocios digitales escalaron agresivamente de una forma que exponencial, sí. Ahora, Exacto. hoy esos negocios no son ese mismo nivel de exponencialidad que hubo hace 5 años, para nada. O sea, en el ecosistema de mentorías y cursos, mucho en el ecosistema de cursos, los retornos de inversión son retornos,
de 2 a 3x, 4x, tienes un retorno de un curso con un 5x hacia arriba de forma recurrente, y eso es un outlier, o sea, ya eres fuera de serie, que en esa época eran retornos de 30, 40, 50x. Sí, total. Normal. Totalmente normal. Exacto. Entonces, como incluso mismo hay referentes que explotaron en esa época, pero fueron referentes, pero los referentes que explotaron y se mantienen y se sostienen son aquellos que venían haciendo un proceso previo de trabajo en su gran mayoría, que aprovechó ese contexto para dar el salto cuántico. Entonces, cuando accedieron a otro estrato, a otra esfera, fueron personas que sí pudieron sostenerse, porque ya estaban con toda la preparación interna de antes, se venían preparando para ese momento, y cuando se dio la posibilidad, lo vieron, lo aprovecharon, lo capitalizaron y luego lo desarrollaron de manera sostenida. Esa es la inteligencia de la persona que tiene un negocio, que lidera un negocio. No quedarse solamente en lo que facturé. ¡Wow! Te cuento la historia de cómo hice $100.000 en 15 días. No, te cuento la historia de cómo me preparé para generar $100.000 en 15 días y cómo invertí esos $100.000 para estar hace 5 años con una rentabilidad de 10x. Ahí está el poder, ahí está la inteligencia, la real elevación de conciencia de uno. Y que eso después, por supuesto, se traslada en los productos y servicios y terminan siendo negocios muy sanos y de real alto impacto. Qué importante como todo esto termina siendo un círculo, ¿no? Entre la identidad, entre lo que proyectas, entre lo que sostenés, lo que te permitís y cómo haces que todo eso fluya en una dirección de tu gestión. Y yo creo que aquí el componente de esa identidad también tiene que ver con un tema de gestión emocional. ¿Qué le dirías tú a este pymesario como una reflexión ya para bajarla, además del recurso táctico, de su gestión emocional para empezar a proyectar su horizonte de supervivencia? Que no le tenga miedo a ser consciente de su situación actual. Que su situación actual está sucediendo, la mire o no la mire. Va a tener más margen de gestión si la mira. No le tengas miedo a tu presente. Tu presente es tu realidad. Míralo, abrazalo, reconocelo y agradecele. Te trajo hasta donde estás. En 6 meses querés estar mejor, necesitas ver el hoy para saber dónde estás en el camino. Qué clave acabas de decir. Yo siento que en algún punto puedo decir que creo que muchos emprendedores, empresarios, le tienen miedo a ver su situación presente. Yo he estado allí. O sea, creo que todos en algún punto hemos estado allí, porque es como que tal vez es reconocer que quizás todavía no soy la persona que es capaz de sostener eso. Y enfrentarse a eso no es fácil. No, no. Wow, se validó el síndrome del impostor. Fuck, al final la sociedad tenía razón, soy una mentira. Cuando en realidad no. Estás reconociendo y haciendo exactamente el proceso que tenés que hacer para alinearte a la coherencia. Es decir, observar tu situación actual es poner presencia a tu hoy para poder tomar decisiones coherentes con el lugar en el que querés estar y accionar de manera constante para transitar el camino. Es simple, pero a veces el ego nos lo impide. Qué clave. Yo creo que acabo de encontrar, y si están viendo acá la serie, pero yo creo que todavía le estamos como dando la vuelta al nombre, pero yo siento que esto es terapia de negocios. Podría ser, Totalmente, ¿eh? terapia de negocios totalmente, porque a veces el empresario, el emprendedor, muchas veces se encuentra en situaciones donde, si bien yo soy muy fan de la terapia, vayan a terapia, háblenlo con un profesional para crecer, muchas veces no nos encontramos en lugares donde otras personas estén transitando por los mismos miedos, porque o sea, es muy diferente cuando tú tienes tal vez un personal, gente que mantener, tienes esos miedos de enfrentar la situación, porque es darte cuenta de que tienes ese síndrome del impostor confirmado,
de alguna forma, y que tienes miedo de que esa estructura que creaste porque tienes responsabilidades se caiga y que todo el mundo te diga, che, viste, no, no, tú no eres tan emprendedor como pensabas. Entonces, yo creo que si tuviera que decir esto es terapia de negocios 100%, y bueno, creo que deberíamos dejarles, me encantó esa reflexión que hiciste. Me encantó esa reflexión de que no tengas miedo de enfrentarte a la situación que tenés hoy. Creo que para mí sería clave. ¿Algún recurso que recomiendes? Ya recomendaste alguno, el de el quinto ¿De acuerdo. acuerdo? Para los que sepan, en el primer episodio, muy bueno, hablamos un poco también de básicamente cómo juntar finanzas y marketing, pero bueno, también parte de desarrollo personal, quinto acuerdo. ¿Algún otro que sientas que pueda haber, que pueda sumar a esta reflexión de hoy? Mirá, hoy no voy a recomendar un libro, voy a recomendar algo tan sencillo como la respiración consciente. Ok, Respiren. Respiren porque los trae a presente. Inhalen lento, sostengan, exhalen lento, sostengan. Eso te baja el ruido mental, te baja los niveles de nerviosismo, te baja los niveles de ansiedad y te permite entrar más objetivamente a esas lecturas iniciales, esos diagnósticos de tu hoy, entendiendo que lo estás haciendo para que cuando lo repitas ese ejercicio dentro de 6 meses te encuentres con un panorama mucho más expansivo al que te vas a encontrar ahora. Creo que hay veces que se trata de volver a lo básico, de ir a nuestra naturaleza y decir, ok, si yo estoy nervioso caminando por la calle, ¿qué hago? Bueno, trato de hablarme mejor internamente y trato de respirar para soltar todo aquello que está generando nerviosismo y poder estabilizarme. Perfecto, acá hagan lo mismo. qué Dense clave. 2 o 3 minutos de ese ejercicio y se van a encontrar más en una posición de, ok, así, más tranquilo, más relajado, escuchando el silencio y ahí entrar al ejercicio. Bueno, de verdad que yo creo que de mi lado, una de las cosas que, aparte a mí me gusta mucho la meditación. Desde el lado, hay una filosofía que, bueno, creo que ahorita se ha puesto muy de moda, el del estoicismo, Ujú. y a esa respiración yo le agregaría un eslabón que es entender qué está bajo tu control y qué no. Porque a veces mucho nos pasa que queremos controlar cosas que están fuera de nuestro control. Ejemplo, el tipo de cambio, la inflación. ¿La podemos controlar? No, básicamente. Es una realidad. Ok, ahora, ¿cómo gestionamos nuestro negocio, nuestra mentalidad frente a eso? Ahí es donde nosotros podemos buscar la forma. Porque tal vez si tenemos un buen horizonte de supervivencia, que es así, nosotros podemos transitar con calma y ahí es donde nosotros podemos actuar. Entonces yo creo que hoy es saber que está bajo tu control y que no en el negocio, para que proyectes esa presencia, esa identidad en coherencia con la comunicación que quieres y con el tipo de negocio que quieres sostener. Exacto. Y agradecer. Después de ver todo eso, agradecer. Porque si estás plantado en esa situación en este momento, todavía tenés un negocio que está en disposición a cambiar, a sostenerte, a crecer, y si la situación es negativa, a dar la vuelta. La gratitud es clave. Totalmente. Y bueno, agradecer también a las personas que están viendo acá. Si te gustó este episodio, si te gustó lo que estamos hablando, si tienes alguna pregunta, tanto Nahuel como yo, puedes dejarla acá, puedes comentar, darle suscribirte, darle me gusta. O sea, es muy valioso para nosotros porque la idea de esto es que tenga impacto y una reflexión. Y si te dejo alguna frase, déjala comentada aquí abajo. De verdad que, Nahuel, ha sido un placer de nuevo conversar contigo. Hubo un cambio de escenografía al final por detalles técnicos, pero bueno, hay que seguir. Entonces, te agradezco muchísimo hoy haber conversado contigo. El placer es mío, gracias a vos por esta tercera conversación. Nos vemos en la próxima y gracias a todos los que la vieron y llegaron hasta acá, que no es poco con el déficit de atención que hay hoy en día. Así que gracias, nos vemos la próxima, a crecer y a impactar.